Muy buenas, forofos del Adoquín, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Los muros de Flandes han dictado sentencia y es la campeona del mundo la que por tercera vez en su carrera alza los brazos en Oudenaarde. En el día de hoy toca repasar lo mejor de un monumento en el que el bucle de Luz Quaremont y el Paterberg dictó sentencia. Además, seguimos con la fiesta en nuestro país favorito en lo puramente ciclístico, El Salvador, y cómo no, la previa de toda una París-Roubaix, por si fuera poca, la resaca que tenemos de Flandes. Cómo no, me toca saludar a mis compañeros al frente de esta nave, don Eric Fraire, don Raúl Banqueri. ¿Qué tal están ustedes? Bien. Eris. Sí, yo también. Sí. Yo también, pues aquí encadenando un programa tras otro, que esto ya es una novedad. Pues vamos al lío, vamos con el Tour de Flandes, una carrera que estuvo marcada ya desde el inicio, con el abandono de Elisa Longo Borghini, la que para alguno de nosotros era la gran favorita en la porra, ¿verdad, Raúl? Sí. Bueno, no me acuerdo de las porras, lo tenía que haber escrito. Pero Sí, alguien tendría sí, que haberlas apuntado. Yo sé la mía. los tres la pusimos en el podio y creo que yo la puse como ganadora. Sí. No, yo no la puse en el podio, ¿no? No, sí. Ah, sí. La Claro. pusiste segunda, yo creo. Sí. Yo puse Kopecky, Lisa Longo Borghini y Marianne Vos. Que, bueno, Mm. hacerte Kopecky, las otras dos, pues eso. Yo pero, puse Kopecky, Peters, Longo Borghini. Y bueno, yo gracias creo, por Peters, uno triple me tiré. No sé si la caída le afectó algo. Yo creo que no mucho, sinceramente. Yo es que la vea como con falta de explosividad en las piedras, algo que teóricamente resulta sorprendente para mí. Me la esperabas sin duda en ese grupo delantero. yo puse a Kim Lecourt tercera, que quedó quinta, o sea, tampoco me fui de mucho. Y Longo Borghini y Kopecky. Pero bueno, es una pena lo de Longo Borghini porque más allá de que haya tenido que abandonar Flandes, se va a perder, bueno, no sabemos lo que se va a perder porque tuvo una conmoción cerebral severa, va a tener que estar una semana de reposo completo y luego reemprender los entrenamientos poco a poco. Entonces, al menos las Ardenas seguro y el tema de la conmoción cerebral a cada persona le afecta de una manera diferente. O sea, hay gente que se ha pegado igual 1 año o 2 años en blanco, pues Sí, los problemas de Marlen Reuser no iban también por aquí. no irá No. por el COVID persistente. Estoy encontrando un paralelismo, ahora que ha hablado Raúl de lo de la conmoción, en el ciclismo masculino. Si no me equivoco, Taco Van den Horn, ¿no? Le Sí, pasó algo por sí. el estilo y estuvo muchísimo tiempo de baja, igual más de un año. Sí. Pero Sí, en femenino también, si no, creo una de, bueno, Steitenga, que lo hablamos el otro día, Es verdad. Steigenga, y creo que una del 1X, no, pero igual no era por conmoción. Estuvo también 2 años sin correr. Sí, Ha que vuelto puede este ser algo año. que estés un mes o que estés 2 años. Es que es muy variable Mm. y que cada uno tiene unos síntomas. Que hay gente que de repente, en cuanto se monta en la bici y aprieta, le vuelven los dolores y los mareos. Y hay gente que igual se hace 6 horas de bici y cuando llega a casa es cuando le pega el petardazo, por así decir. Mm. Es, Cabe destacar también que la UCI en estos últimos años ha intentado ser más exhaustivo con el control de las conmociones y que no pase como por ejemplo lo de Skujins en el Tour de California, que eso a mí nunca se me olvida, sí, que se montó en la bici con un mareo pero espectacular y alaba a Raúl de Steigenga, que fue la gran protagonista de la fuga porque para mi sorpresa, me imagino que para la vuestra también, coronó el Koppenberg en solitario. sí, a ver, es sorpresa en el sentido de que al Koppenberg llegara una fuga.
y que nadie se moviese por detrás. Pues sí, sorpresa, pero bueno, es a lo que nos estamos acostumbrando este año, así que Sí, criticar otra vez lo que ya criticamos de la Sanremo, lo que ya criticamos de la semana pasada de qué fue, de, a De través de Gante de Flanders. Belén sería. Eso, de Gante Wevelgem. Al final estamos criticando todos los días lo mismo. Yo creo que repetir una vez más el mismo razonamiento, no. Pero bueno, por cierto, pero aprovecho, bueno, dale. aprovecho lo de este Genga para decir que en cierto grupo que compartimos de WhatsApp, alguno de los integrantes de este podcast dijo que el pelo de dicha mujer quizá algún vatio dejaba por el camino. Bueno, aparte de que fue una carrera conservadora, bueno, relativamente conservadora, pero bueno, No, también, a sí, secas. No le pongamos. también, claro, lo comparas con el recorrido masculino y hay mucho más donde atacar el masculino. Es que la carrera femenina, todos estos últimos años prácticamente comienza en el Koppenberg. Los kilómetros previos son un poco de calentamiento. Vamos, también son tensos y ha habido caídas, tal, pero hasta el Koppenberg no se lanza. Y después ya, pues, si se pueden hacer grupillos en el Koppenberg o en los muros siguientes, pero siempre pues, se acaba decidiendo en Quaremont y Paterberg, en el último Quaremont y Paterberg. No sé, que no hay como mucho terreno, hay 2-3 cotas que sabes que se va a decidir la carrera, pero no más. Igual estaría bien meter un doble paso por Quaremont y Paterberg, no sé. Sí, lo No comenté sé. de hecho en la previa, que a mí me cuadraba perfectamente, que me sabía poco, solo un único paso por Quaremont y Paterberg. Pero yo creo que también está muy influenciado porque sean el mismo día la masculina y la femenina. No descarto que para algún otro año se intente buscar otra fórmula tipo la de Roubaix, que es la femenina el sábado y la masculina el domingo. Son en días distintos. Imposible. Esa fórmula imposible. Porque igual que Rubén su cicloturista la hace cuando le sale de las narices, el Tour de Flanders lo hace el día de antes. Así que, y lógicamente, Flanders Classics tiene más gusto por el dinero que ASO. Así que no creo que cambien la cicloturista para meter a las féminas. Yo también dije que no le vendría mal un cambio al recorrido masculino. Igual se podría cambiar los dos recorridos, no tener que ser sota, caballo y rey y, no sé, ofrecer más emoción porque en las féminas estamos viendo que la emoción se guarda para el final. Como mucho se rompe en Koppenberg y si no en el encadenado de Haute Quaremont y Paterberg. Y en el masculino, seamos sinceros, se rompe desde lejos porque tenemos a dos chalaus. Si no, iba a ser muy parecido a las chicas. Así que no sé, habría que, manteniendo la esencia esta que le han puesto los últimos años de Haute Quaremont y Paterberg, darle un pensado. Darle un pensado porque es una fórmula que no termina de funcionar en ninguna de las dos. No, no sé, no estoy tan de acuerdo. A ver, especialmente porque yo que he estado en persona estas semanas y de Ronde en el Tour de Flandes el domingo, el que esté todo ahí tan concentrado y haya 3 pasos por Paterberg y Quaremont y Paterberg, te crean las zonas VIP, hacen mucho negocio con eso. Entonces al organizador le viene No, sí, muy a ver, bien. está claro que tienen motivos para no cambiarlo. y es lo mismo que he dicho antes de la cicloturista, les gusta el dinero. A Flanders Claro. Classic les gusta mucho el dinero. Y para los fans en persona es que es muy cómodo, todo está todo cerca, ponen trenes específicos para la carrera, no sé, lo tienen súper bien organizado. Y quizá reordenar las cotas o quizá, no sé, sobre todo en féminas sí que habría que reordenarlas.
quizá pasar por los mismos muros, pero en otro orden. Que conociendo que el Tour de Flandes es un continuo bucle que dar más vueltas que un tío vivo, no creo yo que sea muy difícil cambiar un poco el orden. Porque si no, es lo que hemos tenido este año y lo que tenemos casi siempre. Primeros ataques serios en el Koppenberg, con suerte. Luego a 20 de meta romper más el grupo en el Outquaremont y a 13 de meta decidir la carrera. Un poco ciclismo YouTube. A ver, yo creo que también influye cómo corran más que el propio recorrido. O sea, yo creo que el perfil tiene potencial como para que puedan deparar carreras interesantes, pero es que estamos teniendo una tendencia un poco a la inversa en ese sentido, en la combatividad, en el intentar probarlo de lejos. Es como que ya cada vez se dejan más las cartas para el final. Sí, pero es Yo que he de reconocer que últimamente sí que me está costando tener cierto gusto por las clásicas en el ciclismo femenino, más que nada porque me falta esa combatividad que había antes. Pero es que encima en Flandes, sí, sobre todo en Flandes, dejas encima para el final la emoción en cuanto al recorrido. Estás juntando que la ambición últimamente no está muy presente en el pelotón femenino con concentrar la dureza en la parte final. Estás dando los ingredientes perfectos para que sea un pestaño de carrera. Bueno, y Pestazo también. Sí, pues también. Sinónimos son. El año pasado estuvo más emocionante también porque estaba mojado y el Koppenberg hizo mucha selección. Y luego vimos la persecución entre Koppenberg y Quaremont con Kopecky y Vollering por detrás. El año pasado estuvo bastante guay. Pero es que este año, por ejemplo, el Koppenberg no rompe porque nadie se mueve. Porque el Koppenberg, a la mínima que alguien arranque, es que es el muro más duro de Flandes. Sí, pero es que, a ver, a ese de Wars, no sé, no le convenía hacer la carrera dura porque igual yendo despacio podía aguantar Vives, Kopecky no tenía ningún incentivo en hacerla más dura. Y bueno, se puso Puck Peters tampoco demasiado fuerte y aguantaron el Koppenberg 20. Y sí, Es lo que decía antes, que yo he notado que a Peters le faltaba chispa. Y tener las ideas un poco más claras. Ya. No, pues luego, bueno, el segundo punto clave de la carrera después del Koppenberg fue el Kruisberg, donde se mueve Liane Lippert y ahí Puck Peters cierra el hueco ella sola durante 1 kilómetro o más de 1 kilómetro tirando ella sola, sin pedir relevos, con todas las favoritas a rueda, que es que y con ciclistas que tenían, no sé si había equipos con varias ciclistas, aunque bueno, como estaba tanto... Sí. A ver, sí, pero estaba Lippert por delante, más Loretta Hansson y Brede Wold que habían atacado previamente, entonces igual ahí ni Movistar, ni Trek, ni SD Wars iban a tirar, pues podía ser más o menos normal que le cayera la tostada a Peters, pero no solo ella. Es que, aunque no le tocase que le cayera la tostada, la coge ella. Ya, exacto. Es que... Entonces, esto es como el meme este de que la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Si está Peters, directamente no cae. Sí. Y, a ver, el otro día hacíamos muchas comparativas de ciclistas femeninas con ciclistas masculinos. En este sentido, Peters es Van Aert personificada. Se obceca, baja la mirada y venga, a perseguir. Tácticamente es un desastre, pero bueno, a ver, algún día aprenderá. También es verdad que es una de las más jóvenes del pelotón. No es que parece mentira, pero es que es del 2002, Puck Peters. Claro, por eso que estamos hablando de bueno, ya no son 23, pero sí, muy joven. El año pasado también, cuando atacaba y se formaba grupos en cabeza, también ella tiraba sin pedir relevo. O sea, no solo persiguiendo, también yendo en cabeza, no pide relevos. O sea, si va ella a su bola
obsesionada y no piensa. No sé. Es que es eso, no piensa. Sí, sí. Lo peor es que no piense, que es que nadie le diga por el pinganillo, oye, Ya. que tienes a 17 detrás. Pero bueno, y por cierto, que no lo hemos comentado, que el ataque del Cruisberg, el ataque de Liane Lippert, sirve principalmente para confirmar lo que predije, y aquí me pongo yo la medallita, y es que la dureza acumulada iba a ser demasiado para Lorena Vives. Que aparte, creo recordar que puse yo mucho énfasis en el Cruisberg Otonz como un sitio donde me gusta que se mueva la carrera. Así que, oye, para una vez que doy en el clavo, dejarme ponerme la medallita. Es que precisamente Liane Lippert, donde más ha destacado es en perfiles ardeneros. Y digamos que en la zona más ardenera dentro de Flandes, en ese repecho que puede hacer perfectamente de una Lieja, pues es donde más daño ha hecho. Y también quiero destacar que para mí Liane Lippert quizás haya sido la más combativa de la carrera. Es que lo de Puck Peters no quiero considerarlo de todo combatividad porque es básicamente tirar, tirar, tirar y tirar. O sea, Sí, no ha habido sí, como tal un palo que las reviente. es cruzar la fina línea entre ser combativa o temeraria. Y nada, es que fue un poco pena que no se formara un corte de más calidad, porque el de Lauretta Hansson, Lauretta Hansson y Bredewald ahí va un poco a cubrir a Trek, pero es que Trek atacando con Lauretta Hansson, si se hubiera ido Van Dijk o Henderson, pero Es que Sí, Van Dijk mm, tiene unas paradas tremendas, ¿eh? sí. O sea, Sí lo intentó obviamente, también, pero Kopecky estuvo cubriéndola bastante. yo estoy un poco de acuerdo con lo que dijo, no sé si fue Laura Álvarez o Dori en la retransmisión. Y es que Trek no tenía sus mejores balas para un recorrido tan explosivo, porque ninguna de las que llevaba podía irse por explosividad, tenía que irse por inteligencia. Y teniendo en cuenta el marcaje que estaba haciendo SD Works a cualquier ataque que hacía Lidl Trek, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer. Ujú. A ver. Y nada, ya llegamos a lo de Quaremont y Paterberg con todas juntas. Y ahí Movistar hace la aproximación para Lippert con Marlene Reuser y Pauline Ferrand-Prévot empieza a seleccionar la subida, llevándose a Lippert, Kopecky y Neviadoma, que son las cuatro que al final ruedan juntas, pasan juntas el Paterberg y ruedan juntas a relevos hasta el último kilómetro. También he leído críticas sobre esto, sobre que colaboraran con Kopecky, tanto Lippert, Neviadoma y Ferrand-Prévot, sabiendo que Kopecky era mucho más rápida que ellas. Pero es que es complicado porque también Kopecky te puede decir, a mí yo voy a ganar igual contra vosotras que si llegan por detrás. O sea, y son las otras las que tienen más a perder, digamos, porque perderían el podio. Y porque, a ver, dices que nos peguen por detrás, que alguna compañera tenemos, pero es que las compañeras tampoco es que fuesen, fuesen con mucho gas. Porque fue una fuga, un corte que se hizo por fuerza, no por táctica. Y, Ya. y bueno, a ver, de las cuatro, una se quedaba sin podio. Tampoco es el peor de los escenarios para relevar. No lo sé, yo lo veo así. Hubiera sido mejor que fueran tres, porque si son tres, sí que tienes asegurado el podio en todos los casos, pero así, no sé, a ver. La única que quizá no debía relevar, pues Nibiadoma, porque sí que era la más lenta de las cuatro. Pero sí, es que ¿qué otra opción tenía Canyon? No, sí. Esperar a Chloe Digert y que enlazara por detrás. Es que no. No, sí. La, la única que llevaba compañera detrás, bueno, Kopecky llevaba a Van der Breggen por detrás, pero no.
tal. O sea, Van der Poel no es sprinter. Y Lippert a Reuser, que tampoco era una baza para jugarse al sprint. O sea, que a nadie le interesaba que llegara el grupo de detrás. No sé, y a ver, sí que cuando la diferencia era de 1 minuto, pues podían haber racaneado más porque ya se veía que llegaban. No hacía falta seguir colaborando hasta el último kilómetro. Pero bueno, no sé, también he leído que había viento de cara, Sí, que sí. podía hacer más complicado atacar. Y Nievedoma intentó el ataque en el último kilómetro, pero Kopecky estuvo ya muy atenta. Y no sé, igual era justo el momento después de que Kopecky cierra a Nievedoma de que Ferran Preot o Lippert lo probaran. Vamos, clarísimo. Y Sí, realmente el movimiento que ha hecho Nievedoma en la teoría es perfecto, pero claro, en la práctica es que le falta muchísima explosividad a Nievedoma. Y en un sprint de 4, pues la pobre polaca queda la quinta. sí, esto me recuerda a cuando intenta anticipar un sprint de estos con un ataque el señor Mikel Landa. Dices, pues sí, pues viva el landismo, pero, pero es que no abre ni medio metro. Pues es que con Nivea Doma pasó lo mismo. Es que yo creo que antes de que adelantase al grupo, ya estaba Kopecky a su rueda. Pero bueno, es lo que tenía que intentar, desde luego, porque era la más lenta. Pues bueno, lo intentas, igual se miran, pero vamos, que ni por esas. Por eso digo que es la única que, si no hubiera relevado, pues igual algún motivo tendría. Pero bueno, que Y esto ya lo dijimos en la previa. Que de hecho, vosotros dijisteis que a Nivea Doma no la veíais para esta carrera precisamente por la falta de explosividad. pero en No, esta y en porque cualquiera, es que o llega Sí, sola bueno. o no gana. Que es increíble lo de Nievedoma. Ujú. Y, a ver, no sé, es que recuerdo cuando hace ya años, cuando Peter Sagan en ciclismo masculino estaba en su prime, los rivales Van Avermaet y otros nunca le relevaban, siempre le puteaban todo lo que podían. Y ahora, sin embargo, bueno, tanto en masculino con Van der Poel y Pogačar como en femenino con Kopecky, siempre se colabora de estos grandes favoritos, que se les podría poner más nerviosos, pero no sé, es lo que decíamos, que también, pues como había podio, había premio un poco para todas, para 3 de 4, no sé, y la alternativa era peor. Había podio para 3 de 4 y estaba clara la cuarta posición. Quiero decir, eh, es que no sé, que no entiendo las críticas en este caso, la verdad. Ujú. Y ya pasando con los resultados, bueno, como hemos comentado, victoria de Kopecky, segunda posición para Pauline Ferrand-Prévot, que ya es esa Pauline que vimos en esa primera etapa de carretera antes de centrarse en la mountain bike. Yo creo que podemos decirlo perfectamente, que Ferrand-Prévot está de vuelta, pero más allá de la actuación de la francesa, para mí, gran sorpresa, también estuvo a un gran nivel en la Gante, Leticia Borghesi, sexta posición. Sin duda, la sorpresa de esta primavera. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Sí, si no contamos aquí Lecourt, sí. Bueno, en la previa nos esperábamos que estuviese ahí entre las 5 o 10 primeras, más o menos todos. Y con su sprint final, que es que ganó ese sprint con una pata, pues tenía muchas opciones de conseguir una plaza como esta. sí, no. Kim Lecourt, el tema es que ya había hecho un podio en el UAE Tour, había hecho muy buenas clásicas antes y ya nos esperábamos que pudiera estar ahí, pero el salto de nivel que ha pegado este año es increíble. Y ya lo comentamos hace algunos meses que después, o sea, que el año pasado, su temporada pasada fue buena, ganó etapa en el Giro, décima en Roubaix y bueno, hizo buenos resultados y dio una entrevista en pretemporada diciendo que nunca llegó
a encontrarse bien y que esta pretemporada había sido la primera que realmente se preparaba bien. Y digo, joder, pues ya se veía que podía dar un salto de calidad, porque si el año pasado ganó una etapa en el Giro, hizo top 10 en Roubaix y hizo muy buenos resultados y no se estaba encontrando bien, este año que se está encontrando bien ya se ve de lo que es capaz. Y bueno, no sé hasta qué margen de progresión puede tener, porque es que el ciclismo de carretera esta es su segunda temporada. Yo Bueno, creo que realmente se puede convertir en una de las estrellas del pelotón. Ujú. sí. A Y ver, mirando más Ya lo estás. resultados, me llamó mucho la atención, habéis Dale, hablado dale. antes de ella y intenté colar el comentario ahí, pero me lo dejo para ahora. Chloe Dygert, petardazo histórico el que ha pegado, ¿eh? Ha llegado la última, pero a casi 2 minutos y medio de la penúltima clasificada. No sé qué demonios la ha debido pasar, pero es que estaba medianamente bien colocada en el paso por el Quaremont, con lo cual me ha dejado a mí un sí, poco anonadado. sí, o sea, no me he metido tan a fondo en los resultados, porque y si me dices que ha quedado la última, me lo creo, pero hostia, sí, sí, cierto es. Pues sí, petardazo histórico, porque a ver, una cosa es que yo que sé, del grupo de 40 que llega al Quaremont o de 30 que llega al Quaremont, que de la última. Bueno, pues vale, lo compramos, pero joder, es que, de hecho yo pensaba que estábamos para adelante, que estaban algunos de los grupitos perseguidores, pero no, no, todo lo contrario. También Paternoster, cuando en el último Quaremont, bueno, en el último y el único, cuando Ferran Pego selecciona la carrera, Paternoster es la quinta y la última en perder contacto y luego no aguantó el ritmo en el grupo perseguidor, o sea que se cebó muchísimo intentando aguantar con las 4 que se jugaron la victoria y luego pues aparentemente no le pasó ningún problema mecánico ni he leído nada y se quedó cortada. Sí, Sí, también hizo mucho énfasis en intentar cerrar el hueco en la parte inicial. O sea, se pegó una sí, calentada para cerrar el hueco, no solo para aguantar, que eso las piernas les pasa Sí, factura. sí, Y es un poco más en gran medida, pero lo que le pasó también el año pasado. Tenía muy, muy buenas piernas en el Quaremont y se fue poco a poco para atrás, para atrás, para atrás. Se le hizo muy largo. Este año está claro que muchísimo más, pero es algo de lo que todavía Leticia no ha aprendido del todo. sí, parafraseando a Mateo Jorgensen, Paternoster tuvo un doble pinchazo. O sea, uno en cada pierna. Porque, porque sí, a ver, a mí me gustó verla adelante, la verdad. Porque hace no tanto, hace un par de años, tres, yo personalmente la daba ya por perdida, después de haber sido una de las promesas de su generación. Pero me gusta verla ahí delante sí, no. a la señora Paternoster, que Ya el año todavía tiene pasado, 25 años, quiero decir. el año pasado estuvo muy bien también, en Sí, primavera. sí, pero es que estamos hablando de una chica que con 19, 20 años venía para comerse el mundo. Mm. Y así más nombres en la clasificación, Noemí Rug, 15ª, un poco peor que las últimas clásicas, pero tuvo una caída también. Mm, Pero bueno, no sé, Chavey también ha estado muy bien toda la primavera. A ver en Roubaix, no sé, Chavey es que es bastante escaladora y tal, pero luego se defiende muy bien en clásicas. Bueno, se mueve bastante bien en las clásicas y es combativa. Muy peligrosa, de cara a una Roubaix, sobre todo porque, Sí, como tú has comentado, va muy bien para arriba, en la media montaña sobre todo, pero es que puede que vaya incluso mejor en el llano, rodando ella sola tan tranquilamente. Con lo a ver, cual, no en caso de sé. que haya una anticipación, para mí es una corredora a tener en cuenta. Ya, ella sola, a ver, es que pesa 52 kilos según Pro Cycling Stats, es bastante ligera. Yo creo que ella sola complicado que mantenga el ritmo, pero sí va, pues para estar entre las 10 mejores en Roubaix.
Pero Sí es que que rueda muy bien, pese a su peso. Es Ya. algo que puede ser ilógico, pero es que ha dado muchísimas demostraciones de que en este terreno puramente llano tiene una velocidad tremenda. Me acuerdo de Glasgow, me puedo acordar de esa etapa que ganó, no sé si fue en Tour de Suiza o Romandía, una de las dos, que consiguió en la parte llana mantener la diferencia muy, muy bien. O sea, yo creo que es alguien a tener en cuenta. Mm. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por cerrado el capítulo Flandes. Sí. Bueno, también y las Marianne clásicas Vos. también. Sí, Marianne Vos, bueno. Yo Sí. lo he querido obviar porque, claro, yo la puse en el podio y pues más bien todo lo contrario. Venía de estar enferma los últimos días y al final no pudo disputar. Estuvo, como quedó, a ver, la 40. Sí, pero bueno, directamente ya en el Koppenberg dijo Sí. adiós. Pero bueno, pues es lo que hay. A veces se gana y otras se aprende. Mm. Pues vamos ya, si os parece, con nuestro querido El Salvador, donde por qué poco se le ha escapado la victoria en la general a Gustavo Stolaza, que he visto 43.200 tweets de este rato comentándolo, pero es que tiene razón. Una de las claves puede haber sido el que se haya excedido en la celebración de su primer triunfo de etapa de los dos que consiguió la ciclista del Laboral Cucha. Lo dicho, 2 segundos solo cedió con Elena Harman, la ciclista del Ceratizid, pero lo importante, Raúl, tú que manejas de esto, un botín de puntos importantísimo para el conjunto vasco. Clean, clean, caja. Sí. Sí, porque además de las 2 victorias de etapa de Stolaza, Janina Kuskova quedó tercera en la general. O sea, Ostolaza segunda y Kuskova tercera. Y otras en los sprints, por ejemplo, que fue en la segunda etapa, Tomás y segunda, Fidanza tercera. Además, ahí Laboral Kucha se vio que estaba preparando el sprint para las 2 sprinters para sacar buenos puestos con las dos, tanto con Tomasi como con Fidanza. Que era Ostolaza estaba lanzando a Tomasi y Kuskova a Fidanza, cada una por su lado. Y bueno, al final he sacado bastantes puntos y se ponen con una ventaja ya de 250 puntos sobre Cofidis en la pelea por las invitaciones. Unos cuantos puntos que podrían haber sido más, aparte de por la celebración, que ella misma lo ha dicho en las entrevistas post carrera, aparte de por eso, porque podría haber conseguido más puntos en el archiconocido y famosísimo Gran Premio o Grand Prix Boquerón. Porque, según ha podido saber que nos habla, en uno de los cruces de aquella crono, digamos que hubo una confusión. Así que perdió ahí, no se sabe cuánto tiempo exactamente, pero sí que perdió unos segundos bastante importantes, que teniendo en cuenta que, por ejemplo, quedó 14ª y en medio minuto tenía la 7ª plaza, pues eran unas cuantas posiciones y unos cuantos puntos. No, aquí en la entrevista, después de ganar la primera etapa que gana, Ostolaza en la entrevista dice que lleva unos días malos, o sea, malos de bajona un poco, que había tenido un despiste en la cronoescalada y yo estaba pensando en que llegó tarde, o sea, yo no sabía que había sido esto, pero pensaba que había llegado tarde en plan perico. No, a ver, fue pues algo que suele ocurrir de vez en cuando, y es que en la crono vas concentrada detrás de la moto coge el desvío que no es y, y pues claro, que cuando te quieres dar cuenta, pues entre lo que has perdido hasta que te das cuenta y lo que tienes que recuperar, pues te dejas unos cuantos segundos, la verdad. Que precisamente decíamos hace una semana cuando hablábamos del Gran Prix Boquerón que era raro ver a Usoa tan atrás, a medio minuto de Claudia San Justo, por ejemplo, sin desmerecer a Claudia,
Y bueno, pues esto creo que explica un poquito ese relativamente pobre nivel que tuvo la ciclista Sí, pero guipuzcoana. también eso, en la entrevista Ostolaza decía que esta primera parte de temporada le había costado bastante y que estaba contenta de abrir el marcador de victorias esta temporada porque pues estaba un poco frustrada del inicio de temporada que había tenido. También en Extremadura se canceló la etapa de montaña, bueno, se quitaron los puertos y no había tenido oportunidades de brillar, pero aquí, bueno, en El Salvador, 2 victorias de etapa y todavía queda una clásica de alta montaña donde podrá luchar por la victoria. Debería. De hecho, es la principal favorita, yo creo. Bueno, veremos. Visto Cristian, sí, pero bueno, pues visto el nivel que... ¿cómo se diga? Hoy, en el capítulo de pronunciaciones, pero sí, a ver, como ya hemos estado hablando por otros medios, Laboral Cucha va a salir de aquí como primer clasificado en la lucha por los wildcards. Sí. También no, El asunto es saber con qué ventaja. ya, cuanta más mejor. Correcto, que nunca para, viene mal. para aguantar el resto del año. Y respecto al resto de españolas, Sandra Alonso quedó tercera en el prólogo, aunque luego bastante mal el resto de etapas. Me extrañó, sobre todo en que no se metiera tanto joder, lo diré, en los sprints, porque no sé, de toda la vida la he tenido yo como una buena sprint. Ya, pero Eric, hay que tener en cuenta que en su equipo está Sara Fiorín. Sí, Entonces, bueno, igual ha formado parte de ese tren que a la postre le ha dado una victoria a la sprinter italiana. sí, O sea pero... que yo sinceramente no he visto mucho a Sandra Alonso en imágenes, pero digo yo que algún papel ha tenido que tener en la victoria de Fiorín. Pero dicho en cristiano, ¿a qué narices han ido todos los equipos a El Salvador? A conseguir puntos por un tubo. Bueno, también es verdad, podrían haber hecho la táctica del Laboral Cucha de sprintar con 2. Y Exactamente. no lo han hecho. Ahí sí que te tengo que dar la razón, mira. Hay más. Con 2, con 3, con 4 o con los que haga falta. Especialmente en las carreras de un día que quedan 2 llanas y una de alta montaña. En las 2 llanas, si puedes meter a 5 en el top 10, cuanto más mejor, porque se reparten muchos puntos en las carreras de un día. Y ahí Laboral Cucha debería meter a Tomasi, Fidanza, Soto, Ostolaza si puede también en el top 10. Ahí a lo loco. Y bueno, que sprinte hasta el mecánico si hace falta. Sí. Tal cual, que algún punto lúcido dará. Y fíjate la cohesión que debe haber dentro de los equipos de la fundación, ¿no? Dentro del Euskaltel y del Laboral, porque esta es una táctica que uno de los primeros equipos en emplearla en el ciclismo masculino fue el Euskaltel, que me acuerdo que igual metía 4 ciclistas en el top 15 de una clásica random francesa, para que se vea pues que realmente los dos equipos van remando en la misma dirección. Curioso. Algunos con más suerte que otras. Digo, algunas con más suerte que otros, perdón. Y con más eficacia. Pero bueno, desde aquí mandarle nuestro saludo y nuestro agradecimiento por el trato a la fundación. Esperemos que el equipo de chicos también consiga más puntos de los que está consiguiendo de momento. Sí, más que nada por entrar en el top 30. Sí. Y si no, pues mira que hagan como el Corratec, que de estar fuera del top 40 a estar entre los mejores del mundo. Sino que las chicas les cedan 500 puntos. Bueno, por ahora un poquito de relax con los puntos de las chicas, que tampoco van a sobrar a final de temporada. Que el año pasado se hizo largo el año. Y bueno, el resto de etapas del Salvador, el prólogo fue para Dronova y los 2 sprints para 2 pistas como Sara Fiorín, que lo ha dicho 10 antes, y Mia Griffin, también, bueno, buena sprinter pura, pero luego en otros terrenos tampoco, cuando hay un poco más de dureza, le cuesta.
¿Sabéis si Mia Griffin es hija de Peter Griffin, el de Padre de Familia? No tenemos constancia. Vale, No bueno, tenemos pues constancia por ahora. por preguntar. Bueno, cerramos ya el capítulo El Salvador, por desgracia. Nos duele mucho dejar de hablar de de Bueno, este gran a ver, país. Y cerramos digo el gran país capítulo de en serio, crónicas. que creo que lo he Cerramos el comentado capítulo de 500 crónicas. veces que tengo ahí un compañero de clase viviendo en El Mm. Salvador. Y vamos a pasar con noticias que, Raúl, hoy solo tenemos un par de ellas, pero impactantes. Sí, sobre Bueno, todo la primera, inesperada del todo. tampoco. Las invitaciones al Tour de Francia, los 7 Pro Teams, Sorpresa, sorpresa. o sea, correrán 22 equipos, 15, los 15 World Team más los 7 Pro Team. O sea, sé los 22 que podían correr. Sí. No, pero se puede invitar hasta 24. O sea que hay 2 Claro, pero es que plazas. pero no los hay. No, pero los continentales pueden correr el Tour femenino. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, uy, pues mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Y de hecho, a ver, igual que NACAT va a correr la vuelta femenina. Sí, sí, si corres era masculina, teníamos un problema serio. Sí, sí, sí. Sí, no, sí que de hecho, bueno, a ver, de los equipos que se han quedado fuera, podrían haber invitado al Lotto y al COP, que han ido otros años. Lotto al menos, COP creo que también, ¿no? Ha ido otros años. Sí me Eh, suena de... Bueno, vamos a sí, tirar un sí. triple. Pero sí que me Sí, suena ver esa maillot azul en el pelotón, la verdad. a ver, han tirado por lo fácil, han dicho, a ver, los continentales, ¿hay algún francés? No, ¿verdad? Pues a funcionar, básicamente. Y la segunda noticia de la semana es la retirada del ciclismo de Megan Armitage, que era una buena escaladora y creo que no es vieja, espera. Estoy abriendo 28 Super. años. Sí, 28 de años. hecho ganó la Vuelta a Extremadura, no sé si en el 23, creo, con el Arkea. Correcto. Sí, Lo estoy diciendo de memoria, Sí, sí, sí. pero sí que estoy convencido de que la ganó, de eso sí. sí, No me sí, acuerdo en sí. qué año exactamente, creo que en el El, 23. Raúl, el, confírmamelo. sí, el 23. Tengo Super Cycling Ganando Stats en abiertos Piornal. y nada, se retira para centrarse en otras cosas. Es que en Arkea pintaba muy bien. Education First la fichó y tenía buena pinta. O sea, creo que fue buen fichaje en su día porque tenía margen de progresión, ya pocos años en el ciclismo, pero al final, según he leído, es ya terminó la carrera universitaria hace poco y como que se va a centrar en eso. Pues con esto ya pasamos a la previa del infierno del norte, de la País-Roubaix, que no nos despistemos, es el sábado, no el domingo, como hemos dicho anteriormente, se disputan en días separados la femenina y la masculina. La gran favorita a priori, pues debería ser Lotte Kopecky, no solo porque viene de ganar Flandes, sino porque el año pasado se impuso en el velódromo de Roubaix. Pero, no sé cómo lo veis vosotros, veo muchas alternativas y sobre todo no descarto que igual no con un nombre tan extraño como Alexon Jackson, pero que sí que veamos alguna victoria de una segunda baza que pueda anticiparse bien. Venga, decidme, ¿cómo veis las distintas favoritas para Rubén? ¿Quieres que Pues tiremos de la porra así a lo bruto? Como queráis, la o dejamos decís para el algo más final, detallado. para después de, sí, para después de analizar. A ver, Trek es como el equipo, bueno, que puede plantar más cara a Kopecky, pues siempre en Roubaix siempre rinden muy bien y Bálsamo y Van Dijk, especialmente Van Dijk, Están hechas para esta carrera. sí, pero es que Van Dijk, bueno, o sorprende o como tiene poca explosividad en un tramo de pavé, es difícil que deje a Kopecky. Mm, No sé. A ver, luego pueden pasar muchas cosas. Puede pinchar Kopecky y poder irse Van Dijk, pero no sé.
Sí, como le pasó a cierto ciclista masculino en cierto tramo de la parte final. Eric siempre comparando con Van Aert, ¿eh? Sí. Que no se diga que eres Van Artista, vamos, me da un susto. Yo, no, para nada, para nada. Y Mm. bueno, No, yo por mi parte, pero es verdad, es una carrera que es muy, muy rocambolesca en ese sentido, que puedes estar delante y de repente no. Mm. Ya sea por un pinchazo, por una caída, por falta de fuerzas. Es una carrera que lo que pase a 50 kilómetros de meta puede diferir mucho de lo que pase a 20. efectivamente, es una carrera con muchísima alternativa. Y como decía, por mi parte, veo muy, muy bien a Ellen Van Dijk. Es que la capacidad que tuvo para trabajar y para reducir diferencias en los tramos más o menos llanos de Flandes hace pensar que llega aquí con un motoraco. Y es que aquí no hay subidas. O sea, yo creo que debería ser a priori la líder del Trek. Luego vale que tienen a Bálsamo, que en caso de que llegue un grupo medianamente grande, te puede hasta ganar la carrera, merced a su sprint. Pero que Van Dijk la veo muy, muy fuerte, ¿eh? Creo que puede ser una de esas corredoras que lo intente probar de lejos, irse en solitario y hacerse una contrarreloj personal. Y bueno, el resto de candidatas, pues un poco las mismas que en Flandes, ¿no? Lecourt, yo creo que aquí también estará muy bien, visto el top 10 que se hizo el año pasado. Peters, no sé qué hará, la verdad. Tirar, Creo que el tirar, hecho de que tirar sea y tirar. un poco más llana la Roubaix, bueno, un poco más directamente llana, le puede perjudicar algo más y creo que puede estar algo más lejos. Y que aquí también hay que correr con mucha cabeza. Peters de Por momento, cierto, Mm. que no lo hemos comentado. La previsión para el fin de semana de día soleado no es. Para el domingo sí quedan agua y para el sábado todavía no, pero el sábado tampoco es que esté muy, muy libre de pecado. no me hagas Mm, ilusiones, ¿eh? No, Con esto no se juega. de momento el sábado no dan lluvia. De momento, de momento. Ahora, a no ser que se adelante la precipitación. El domingo van por probabilidades, pero el sábado no dan lluvia y toda la semana va a hacer sol. Así que los tramos estarán muy secos. Si no llueve el sábado, pero en teoría Sí, estarán muy pero es que es eso mismo. Según llega el fin de semana van bajando las temperaturas, se va ocultando el secos. sol, van llegando las lluvias. No es descartable al 100%. Tampoco vamos a levantar aquí las campanas al vuelo, pero no es descartable. Y en caso de que llueva, yo creo que cogen mucha ventaja las especialistas en off-road. Hemos hablado de Peters, pero giro también con Ferran Prevot. Ferran Prevot y Backstedt, que es que también creo que tiene que ser una de estas ciclistas que tiene que estar delante casi que sí o sí. Es que para mí el recorrido es perfecto para ella. Bueno, y hablando de especialistas off-road, hay una ciclista de Movistar que está andando muy bien para, para su corta edad. Cat Ferguson. Correcto. Y A ver, es una carrera que en teoría le debería venir un poquito mejor. sí, en principio no va a llover, o sea, no va a llover. Y yo, con las tácticas que estamos viendo este año, no sé, tengo como la sensación de que puede llegar a un grupo grande. Porque hay, a ver, son 17 tramos de pavé, pero los últimos años, las ediciones que ha llovido, la que ganó Deñan y luego la que ganó Alison Jackson, que estaba también muy mojado y hubo caídas por eso, se seleccionó más. Pero el año pasado, por ejemplo, llegó el grupo perseguidor muy cerca y porque Kopecky colaboró teniendo a Vives por detrás, que si no, si Kopecky hubiera remoloneado más, podía haber llegado a un grupo grande y ganar Lorena Vives. Entonces, no sé, me da la sensación de que, bueno, depende un poco, si Vives está fuerte,
Nah, yo creo que no. Yo creo que igual que otras carreras depende mucho de la táctica que uses y de la valentía que muestren las ciclistas. Rubé, es que los propios tramos de adoquín seleccionan mucho la carrera. Sí, Más pero todavía, si luego no hay entendimiento entre tramo y tramo, se vuelve a compactar. sí, pero es que, a ver, las diferencias de habilidad y de manejo son notorias entre el grupo de ágiles y el grupo de no tan ágiles. Yo creo que No sé, el Rubé es imposible que llegue un grupo de más de 10. yo no descartaría a Lorena Vives. Claro, no, hombre, a ver, claro, en comparación con Flandes, lo tiene mucho más fácil aquí, eso está claro. No lo vamos a negar, pero no la veo como principal favorita, o como top 3 de favoritas, o top 5 incluso. Ya que estoy con Eric, creo que tiene que darse un grupo muy grande para que llegue y no creo que sea así. O sea, no veo que más de 10 ciclistas se estén peleando por la victoria en Roubaix. Sinceramente, no lo veo. Es que incluso es una carrera que si hay un grupo grande es hasta peligroso el sprint. Bueno, tal cual. Y un poco caótico por el hecho también de ser en velódromo, que lo vimos Claro. precisamente con la victoria de Alison Jackson, que el no encontrar espacio perjudicó claramente a Marce Proyen, que venía siendo la más rápida en el sprint con diferencia. Que es otro punto a favor en caso de llegar en un grupillo para los de Kopecky, que otra cosa no, pero saber desenvolverse en pista Mm. un poquito sabe. Sí, Bueno, prácticamente las favoritas, casi que la única. No voy a contar a Ives como favorita, Mm. aunque se haya visto lo bien que va, sobre todo en el Scratch. Bueno, a ver, Marianne Vos yo creo que Bueno, vos sí. en aquellos años de blanco y negro, sí. eh, algún título de pista tiene, pero bueno, que creo Y que Bálsamo también tiene. Pues te basamos, ¿verdad? En Esa que es mi realidad, favorita. en realidad hay bastantes pistas. sí, pero no tanto. Por Bálsamo. ejemplo, también está Digger no ha destacado tanto en pruebas No, de ya. grupo. No, pero que lo del velódromo, joder, yo me acuerdo cuando corrió Bradley Wiggins la Roubaix diciendo, guau, es que si llegan a sprint en el velódromo, no sé qué, pero por mucho que sea un velódromo, al final ganan los más explosivos o las más explosivas. No, no sé. Que No, sí, sí, sí. A ver, que- es por el detalle de que Kopecky encima sí, sí, no. de ser rápida, es que Kopecky lo tiene todo, que es rápida y que Sí. se sabe manejar en un velódromo. Luego hay otras que da igual. O Bálsamo, por ejemplo, pues también es rápida y se sabe manejar. Que Tiger no está en el mismo nivel. Bosch lleva 1000 años sin pisar un velódromo. Eh, no es lo mismo, desde luego. Bueno, eh, Pero me hace gracia que es una carrera en la que ponemos más o menos al mismo nivel de favoritas a ciclistas de pista y a ciclocrossistas. Es peculiar. Es una carrera diferente. Y es algo que no tenemos en el. O sea, no hay una carrera parecida en el calendario femenino. ya. A ver, a mí lo que me gusta respecto a Flandes es que, como hemos dicho, en Flandes está el Koppenberg, luego pues igual el Kruisberg y o de Quaremont Paterberg. Y sabes que en esos puntos se va a romper la carrera, se va a decidir. Y aquí es que en cualquier momento se puede mover la carrera, puede formarse el corte decisivo. También hay tramos más duros y más señalados, pero no sé, es como la constante tensión y que tienes que estar ahí, no sé, es como los Sí, 80 últimos kilómetros son todos importantes, no hay un kilómetro poco importante. sí, esto es. Sí, la Rubén siempre ha sido así. Yo recuerdo los años hablando del masculino, de Boren y Cancelara, que te atacaban yo qué sé, en Ortiz. Y dices, bueno, pues sí, es un tramo
poquito largo y tal, pero no es de los top. Es una carrera que es eso, es que da muchas alternativas. Da muchas alternativas y todos los tramos son duros. Por mucho que unos tengan 5 estrellas, otros tengan una. Bueno, a ver, el único que tiene una es el de Roubaix, que no es ni tramo. Pero bueno, puedes tener 5 estrellas, puedes tener 2, que al final rodar por pavé es duro. El látigo que se hace en el pavé es inigualable. Luego el viento pega por lo general entre tramo y tramo. Son carreteras muy, muy expuestas. Es que es una carrera diferente. Es la carrera del año para mí. Yo siempre he dicho que cuando típica pregunta que te haces alguna vez o que te hacen y si fueras ciclista, ¿qué carrera te gustaría ganar? Pues yo yo siempre lo he dicho, a mí me gustaría poder atacar en el Capelmur, pero preferiría ganar en Roubaix. Es que es la carrera. Yo entre Roubaix y Flandes es que es como papá o mamá. No me sé quedar con una de las dos, pero sin duda son mis dos carreras favoritas y de largo. O sea, es que las vivo con una tensión encima que, vamos, en Flandes, los últimos 50 kilómetros estuve completamente levantado del sofá. Y es que te depara una emoción el adoquín que no te lo depara nada, en mi opinión. Por Ya, cierto, pues, hemos bueno, dicho que no hay subidas. Ojo con Mons en Pebel, que los últimos metros pican para arriba que da gusto. Que son 100 metros, que no son más. Pero estando a 40 y algo de meta y siendo el primer tramo realmente duro de la carrera, ojito que alguna igual se le hace pesado. Venga, nos dejamos de rodeos y porra. iba a decir, ahora que decías cómo vivías los últimos 50 kilómetros, estuve en el Centrum Ronde van Vlaanderen, que es como bar, museo, tienda, cafetería, más o menos, en Oudenaarde, el domingo. Y bueno, vi la carrera en la tele con mogollón de fans. Y es que, o sea, fue increíble porque es que se volvían loquísimos, la gente se volvía loquísima, especialmente con la carrera masculina, con los ataques de Pogačar. No sé, A ver, era algo como ver un partido de fútbol, que la gente gritando, volviéndose loquísima, pues sí, con una pero carrera ciclista, que no había vivido nunca eso en mi vida. Y en el momento que gana Pogačar, después de la exhibición que da, todo el bar aplaudiendo, eso buah, fue como reconociendo lo que había hecho, aplaudiéndole a la televisión. una duda que me surge de tanta euforia y tanta celebración. ¿Qué nivel de alcohol en sangre tenía la gente que te rodeaba? Pues bien, bastante, yo creo, sí. Sí, sí, Claro, sí. es que suele ser un motivo de euforia en Flandes. Sí, sí, sí. Pues Ver una carrera ciclista y quieras que no, una cerveza y otra, unas patatas fritas por aquí, unas patatas fritas por allá, pues claro, terminas la carrera que ya no distingues a Pogačar de Kiplekur. no, pero la gente sabía, pilotaba, la gente que estaba viendo ahí la carrera. Y luego es que termina la carrera, te sales del bar y ves a los ciclistas pasar pasar a la zona de autobuses y los ves ahí. O sea, fue una experiencia bastante única. Y Bueno, y también verías pasar al guardaespaldas oficial del Tour de Flandes, bueno, de Flandes Classics. El señor este que le dieron la mochila o... no sé, no me fijé. Pues Eh, mira, para el año que viene tenemos que buscarle. en la carrera femenina, tío, cuando llegaron, me quedé impactado con una del Loto. ¿Cómo se llama? La que mejor terminó del Loto. A ver. Bueno, una holandesa total que llegó y estaba ahí su novio esperándole y se puso a llorar de una manera. Anna Van Berst, que quedó la 52. Se pegó una llorera después de cruzar la meta con su novio y estaba ahí su novio en plan, no sé, pues bien poco. Y luego, bueno, pues le estaba contando a su novio como que le habían dado un golpetazo como en el costado y a ver,
por los gestos que hacía, porque estaban hablando en holandés y estaba dolorida en el costado. Aún así terminó la 52, o sea, terminó la carrera. Pero, ¡buah! Impresionaba, se pegó como 1 minuto llorando sin parar. Y ya que hablamos de Tour de Flandes así por encima y del Loto, a mí siempre me gusta remarcar que tenemos una compañera de profesión en el Loto. ¿Quién? Mieke Dox. Periodista. Sí, es periodista titulada y periodista que trabaja casualmente para Flanders Classics. Y que casualmente la conozco por algo. Bueno, la conocimos los tres el año pasado cuando estuvimos ahí en el ciclocross de Benidorm, ¿no? Sí, por aquí nos la cruzamos, sí. ¿Cierto es? Sí. Y no físicamente, precisamente, ¿no? No físicamente. Y hasta aquí podemos leer. No hablamos más de esto, por favor. Correcto. Y bueno, sí, ahora sí. Se acabaron los prolegómenos, se acabó el rodeo. Raúl se está meando de risa. Es que lo acabo de entender, pero vale, ya. Te cuesta entenderlo, ¿no? Llega la porra. Sí, básicamente por el mismo motivo que también conocimos a la porra de Rubé. Noruegas y tal, ¿no? Pues, la porra de Rubé. Venga, la porra, venga. Empiezo yo. También hay un equipo muy animado en Rubé. Pero bueno, a lo que vamos. Eso no lo he pillado, luego me lo comentarás. Luego te lo explico. Estoy un poco ya desvariando. Mi porra. Voy a hacer enfermería o puerta grande. Voy a decir que gana esta carrera Zoe Bastet. Segunda posición para Pauline Ferrand-Prévot y tercera Lotte Kopecky. Voy yo. Voy a decir Kopecky. Van Dijk y Ferguson. Ojalá. Estamos jugando hoy a ser dioses, ¿eh? Pues yo voy a decir primera Ferrand-Prévot. Segunda Ellen Van Dijk. Y tercera... Estoy entre dos. Tercera Puck Peters. ¿Y a Kopecky qué le pasa? Algo. Hombre, que no se puede ganar todos los días. Ya. Y espérate, que ya que lo hemos dicho, pues voy a apuntar aquí la porra porque si no se nos olvida. A ver, ¿qué he dicho? Espérate que ya se me ha olvidado. ¿Qué he dicho? Primera Ferrand-Prévot, segunda Van Dijk y tercera Peters. Vale. Raúl ha dicho Kopecky, Van Dijk, Ferguson. Kopecky, Van Dijk y Ferguson. Bueno, mira, si queda segunda Van Dijk nos sirve a los dos. Y 10 ha dicho los triples de 10. Backstep, que es que no sé por qué lo ha dicho. Si es que lo mejor que ha hecho este año es 20ª a través de Flandes. Pero para adelante. Puerta grande. Es que no sé, sí. Tengo un pálpito de que se va a anticipar y la va a liar. Tengo ese pálpito. Y un pulpito también. Segunda, habías dicho. Tercera, habías dicho. No. Segunda, Pauline Ferrand-Prévot. Eso es. Y tercera, Kopecky. No, tercera también te habías tirado un triple. No, y tercera dije Kopecky. Ah, no, entonces no es triple. Vale. Pues aquí queda apuntado. De los 9 nombres que hemos puesto, si acertamos un nombre en su posición, me doy por satisfecho. Bueno, y antes de la Paris-Roubaix, el miércoles,
tenemos la Skelde Prize O el que- premio Scott. o Gran Premio Escalda en Bélgica, carrera totalmente llana de 130 kilómetros que suele decidirse al sprint y en esta edición están preinscritas Bálsamo, Cole y Consoni como grandes favoritas, que bueno, es un poco arriesgado que Bálsamo se presente aquí tres días antes, sí, 3 días antes de Roubaix, porque hay caídas a veces en Skill the Price y pues pones en riesgo la preparación de Roubaix. Y luego, entre las otras aspirantes, además de Bálsamo, Cole y Consoni, están Scarlett Souren, Georgia Baker, Bárbara Wariski, Silvia Zanardi, Julie De Wilde, Martina Alcini, Alison Jackson y bueno, otras menos rápidas, O sea, más lentas. más lentas. Sí, a ver, es una carrera encima que con circuito en la parte final, está apuntada a sprint y a carrera soporífera. Dicho sea de paso. Yo tendré suerte de estar cubriendo la chulia masculina y librarme de ver semejante tostón. Bueno, no está inscrita Lorena Vives, pero es que las 4 ediciones que ha habido hasta la fecha las ha ganado ella. En caso de que decida apuntarse a última hora, pues un poco de calentada, ¿no? Como cualquiera de nosotros un viernes a las 12 de la noche, pues más coñazo aún que se prevé para esta carrera. Y Porque no hay tienes quinto algo que malo. comentar. No, de las Skelde Prize no. Así Y que en general de la vida, del ciclismo, de lo que sea. sí, que tenemos que coger el avión otra vez. Y bueno, las últimas clásicas del Salvador, pero es que lo hemos comentado durante el Tour del Salvador. Pero bueno, Y no sí, hemos sido tan específicos quizás en el perfil, pero sí. bueno, lo hemos comentado ya que hay 2 relativamente llanas y una de alta montaña. Correcto. Exacto. El martes, miércoles y jueves por la noche. Así, pim pam pum, seguidas. Mm. El primer día tenemos una etapa llana, bueno, una clásica llana. Bueno, de hecho, con perfil favorable, de estos que, que terminan más abajo que lo que salen. Y se sale de San Salvador y se termina en Sonsonate, que no Sonsonete. Ojo, cuidado. A mí la verdad que los nombres salvadoreños me, me flipan. Luego al día siguiente tenemos la de montaña, desde San Andrés hasta el Cerro Verde, una carrera que se puede hacer muy dura, porque son apenas 42 kilómetros, pero los últimos 18 son para arriba. Que aquí es donde hemos comentado antes que Usoa Ostolaza es una de las favoritas. Y pues para terminar, otra vez salimos de San Salvador y terminamos en la ciudad del surf, en Surf City, que como el propio nombre indica está a nivel de mar y por lo tanto otro día para las sprinters. Y bueno, pues las favoritas, las mismas que hemos estado comentando durante las últimas 2 semanas que estaban en El Salvador. No hay nadie que haya cogido el vuelo a última hora, así que poco más que comentar de nuestra semana favorita del año. Pues un abrazo a todos y nos escuchamos y nos vemos en las próximas semanas. Pues sí, poco más que comentar, yo creo. Y como dijo Edith en el último episodio, estoy con un bizcocho, no hasta mañana a las 8, pero sí hasta una próxima semana aquí en Rodando con Ellas, en vuestro podcast de confianza. Nos vemos. Chao, 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 chao. Adiós.